Bueno, más a petición de varios de ustedes, hoy hablaremos de las celebridades y personajes que están sumergidos en este mundo de la psicodelia, específicamente del DMT. Y para esto voy a hablarles del gran pionero del DMT llamado Terence McKenna. Pues Terence McKenna es una de las primeras, o si no es que la primera persona en mapear todo este mundo de lo que pasaba en DMT. También Terence McKenna descubrió que las plantas en realidad estaban siendo utilizadas por los pueblos indígenas y por ciertas tribus y civilizaciones escondidas de nuestros ojos para llegar a estados superiores de conciencia. Y no solo eso, sino que también dijo que en este sistema, en esto que nosotros llamamos realidad, las plantas son convertidas para hacer las drogas y hacernos dependientes de ellas, quitándoles toda atribución espiritual y todas estas alucinaciones que uno vive. Una de las cosas más importantes de Terence McKenna es que hizo una teoría llamada teoría novedad y que básicamente describe que el tiempo está hecho en fractales. Y vaya que esto tiene que ver muchísimo porque en los viajes que he tenido de DMT puedes percibir todos estos fractales y en realidad puedes como ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, en tu mente, en tu cabeza. Esto es algo increíble. Toda esta aventura de Terence McKenna comenzó cuando se fue con su hermano Dennis, que también sale en el documental de La Molécula Espiritual en español. Se fueron a la región amazónica en Colombia en busca del DMT, pero encontraron hongos de psilocibina. Después de haber probado esta psilocibina en las Amazonas de Colombia, Terence McKenna afirmaba que se había puesto en contacto con una conciencia universal cósmica. Este núcleo lleno de conocimiento que también Tesla habló. Y no solamente Tesla, sino que Carl Jung también mencionó esto, ya que les puedo decir, mis queridos maíz, que en algunos viajes de DMT, al menos en los más potentes, impactantes que he tenido, he llegado a ver cómo esta realidad son números, nada más, son números, son códigos, las personas son números. Realmente la película Matrix, dirigida por los hermanos Wachowski, parece ser un documental más que una ficción, porque en realidad sí son números, la realidad yo la he llegado a ver como números y he llegado a ver hasta símbolos sumerios, y esto es algo muy curioso porque tiene que ver con Carl Jung, que también es una gran personalidad psicodélica, queramos o no. Carl Jung hizo los arquetipos a base de sueños que él tenía, y en estos sueños él decía: yo estoy viendo símbolos sumerios, lo cual es bastante impactante. Y volviendo ya con nuestro gran pionero Terence McKenna, pues escribió varios libros, entre ellos uno de los más importantes, La conciencia psicodélica, además de que él defendía el uso responsable de las plantas para el acceso a estados superiores de conciencia. Una de las atribuciones quizá más importantes para mí de Terence McKenna fue que fundó el Botanical Dimension, que es una reserva en donde él tenía varias plantas, donde está descrita cuál era el propósito medicinal de cada planta, usada por qué tribu y todo esto. Esto realmente es como una biblioteca de las plantas y la función que tienen sobre el cuerpo humano junto con sus beneficios. Y esto es algo bastante curioso, mis queridos mais, porque la marihuana, el activo es el THC, y nosotros mismos tenemos receptores de THC en el cuerpo. ¿No se les hace extraño? Así como también que podamos producir DMT de manera natural al momento de dormir, al momento de quedarnos sin luz, al momento de nacer y al momento también de morir. O sea que cada persona va a tener su viajezote de DMT cuando se muera. En sus últimos años, Terence McKenna fue diagnosticado con tumor cerebral, lo que hacía que él padeciera migrañas muy fuertes. Él tenía miedo de que estos tumores cerebrales hubieran sido provocados por su exceso de fumar marihuana. 35 años fumando marihuana intensamente, él lo describía así. Pero los doctores le decían que esto no tenía absolutamente nada que ver. Y esto nos lleva a las pláticas y conferencias que nos dejó Terence McKenna para la posteridad, para el avance y evolución de la conciencia humana. Quiero decirles que antes de probar DMT de manera un poco más recurrente, yo había escuchado varias conferencias de Terence McKenna y no las entendía como del todo hasta después de haber probado DMT y haber comparado las experiencias que él tuvo con las mías, y para mi sorpresa son idénticas, si no es que son iguales. Una de estas experiencias que él describe en sus pláticas son estos seres geométricos, estas entidades que quieren enseñarte algo, y les voy a poner aquí abajito en los links pues esas conferencias. Y una de las cosas que decía Terence McKenna es que había entidades geométricas. Si ustedes recuerdan, yo hice un video de entidades geométricas, que básicamente yo le llamé el casino interdimensional en ese video. Pero estas entidades geométricas son como unas bolas también que cambian de forma y se comunican haciendo estos sonidos.
Muy extraño, estaba yo muerto en un éxtasis. Son unas estructuras que escupen vida, pueden dar vida a otras estructuras. Y él decía en una de sus pláticas que estas estructuras o entidades tratan de enseñarte algo, tratan de mostrarte algo. Y él explica también en una de sus pláticas que no te dejes asombrar. Simplemente estas entidades te están diciendo, no te exaltes, pon atención a lo que estamos haciendo, imítanos, haz lo que nosotros estamos haciendo. Esto es algo increíble porque sí me ha pasado esto, he visto estas estructuras que escupen vida, incluso he sido capaz de hablar con ellas, hablando yo solo cuando estoy en estos trances con los ojos cerrados. En una ocasión le dije a una, así es como ustedes dan vida, la escupen. Entonces estas entidades, no tengo palabras para describírselas, pero la mayoría de las pláticas de Terence McKenna que he escuchado son mis viajes básicamente, o sea, son idénticas a mis viajes. Por eso es que tuve la necesidad de abrir este canal, porque realmente se me hacía una información trascendental para el ser humano, para comprender realmente la realidad. A estas entidades o seres yo les he llamado los arquitectos de la realidad, porque básicamente están en todo, plasmados en todo, y he visto cómo son como una especie de relojes. Esto es algo muy extraño porque estos arquitectos de la realidad, al menos yo los he visto muy similares a como son los relojes derretidos del pintor Dalí. Tú lo ves estando en estos estados y uno dice, esto es imposible, es hasta ridículo, pero es hermoso, es divino básicamente. Algo que quiero decirles también acerca de estas entidades es que estas no quieren ser como veneradas, quieren que tú les aprendas, simplemente quieren ayudarte a trascender, pero muchas veces estamos tan acostumbrados a esta realidad que cuando vemos y percibimos eso, siempre es un éxtasis. Yo siempre les he de decir que cada que estoy en estos estados trato de contenerme este éxtasis más de wow, estoy en un viaje, wow. No, ya no trato de que sea así, sino es qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy percibiendo, cuál va a ser la información que voy a pedir el día de hoy, qué es lo que voy a canalizar y qué tengo que aprender, porque sobre todo eso es algo muy importante. Al acceder a estos estados es importante pedir el aprendizaje con amor, estar en un lugar adecuado. Ya haré un video más a fondo de este tema porque sí, yo les tengo que contar cómo armo mi setting en particular para poder llegar a estos estados o que sea más amigable y amable para mí. Pero sí, en resumen, lo que tienen que hacer es un lugar tranquilo, un espacio cómodo, de preferencia que esté en silencio. Y sobre todo, traten de meditar un par de minutos antes, de 10 a 20 minutos, yo lo considero importante. Relajarse y respirar, sobre todo eso es clave también. Ayuda muchísimo, aunque no es parte, no es vital tampoco, pero ayuda muchísimo a el viaje, a soltarse, a dejarse ir. Y pasemos con las otras personalidades del DMT que también considero muy importantes. Otra de las personalidades importantes del DMT es Rick Strassman, y es un psiquiatra que en los años 90 experimentó con gente que se prestó para probar el DMT, y todas estas personas clamaban y expresaban lo mismo. Esto fue lo que le llamó la atención a Strassman, quien es un científico recto, que para él no hay nada más, o para él entonces no había como más allá de esto, y fue cuando comprendió que le estaba dando a las personas una potente medicina, y que en realidad él se arrepintió de haberlo hecho a tantas personas, porque dijo, estoy soltando a las personas al vacío, a algo que no sé qué es realmente. Y esto fue lo que realmente hizo que él se arrepintiera, al menos así lo pone en el documental, porque sí es muy fuerte la experiencia. Yo creo que esta medicina no es para que la prueben absolutamente todos. A cada persona le debe de caer en su momento esta información, cada persona la tiene que comprobar, como yo digo. Entonces, mucho respeto y mucha cautela con el DMT. Todas estas sustancias psicodélicas como el DMT, el LSD, la mescalina, peyote, todas estas sustancias psicodélicas no son drogas recreativas, son medicinas espirituales. Graham Hancock es otra de mis personalidades favoritas del DMT, pues él es un reportero británico que ha hecho varias teorías respecto a las civilizaciones antiguas con el DMT. También les voy a poner aquí abajito un enlace a uno de mis videos favoritos de Graham Hancock, en donde realmente cuestiona esta sociedad y cuestiona el uso ilegal de estas sustancias, porque nos imponen que esto no se debe hacer, pero cada persona tiene su libre albedrío. Esto no debería estar absolutamente penado en ninguna parte, pero si está prohibido, no es porque los estén cuidando, mis queridos mais, absolutamente no. Todo lo que está prohibido porque choca con los intereses de corporaciones y gente en el poder. No es porque los estén cuidando precisamente. Joe Rogan también es una de las personalidades más famosas del DMT, quien hace podcast invitando a varias personas y dando su punto de vista. Hay un podcast también que tiene con Russell Brand, que vaya, también es una persona muy despierta y que fue una persona que era el novio de Katy Perry en su momento, y que después se dio cuenta de toda la charrada, todo este teatro que nos han estado haciendo las personas en el poder,
Y ahora decidió hablar esto y decidió dar su opinión del despertar de la conciencia. También les recomiendo muchísimo. Russell Brand es un gran personaje también del despertar de la conciencia. Mike Tyson y Michelle Rodríguez. Sobre todo Mike Tyson ha hecho muchas declaraciones acerca del DMT, sobre todo del bufo alvarius. Y Michelle Rodríguez tiene un video bastante curioso que se llama La verdad de la realidad, en donde nos explica cómo fue que se dio cuenta que es un ser multidimensional y todo esto que ya hemos platicado en estos videos. Es increíble, Maes, cómo esta sustancia te cambia totalmente la percepción de lo que eres y de lo que todo te está rodeando en el momento. Uno de mis personajes también favoritos, Jordan Peterson. Jordan Peterson también habla en algunos videos sobre el DMT y lo liga y lo está vinculando también a lo que sabían las personas de las tribus antiguas. Y otra personalidad importante que tiene la conciencia despierta es nada más y nada menos que Jim Carrey. Sin embargo, muchos de los medios lo tratan como loco o como que ya se deschavetó. Y esto es lo que esto es lo que le hace la Matrix pensar a la gente cuando estás hablando de estos temas, que estás loco, que ya se te fue, cualquier cosa, en fin. El desacreditar y ridiculizar estos temas a estas personas es la manera en que esta Matrix funciona. Porque ahora ya no necesitan matarte o necesitan mandarte a silenciar. Ahora la misma gente está tan programada que la misma gente te ridiculiza, que es la programación que nos han impuesto realmente. Hay un video de Jim Carrey específicamente en donde está con una reportera y él le dice a la reportera, ¿tú crees que yo soy Jim Carrey? Jim Carrey no existe. Jim Carrey se dio cuenta y despertó. Al menos a como yo lo veo. Y antes de terminar este video, como siempre, me gustaría que ustedes me dejaran aquí abajo en los comentarios sus opiniones, qué opinan de todo esto que les acabo de decir, cuáles son sus conclusiones personales también. Y también me gustaría preguntarles qué otras personalidades en el mundo de los psicodélicos conocen, que se me haya olvidado mencionar en este video. Y recordarles que cada persona decide qué hacer, cómo hacer esto. Y el chiste de todo esto es encontrar tu paz, encontrarte realmente, encontrar esa voz que está metida de entre todos esos pensamientos y en ese cuerpo físico y encontrarte realmente como eres. Y también recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes. Nos vemos el siguiente jueves, más.